que estuve ahí en mi pasantía, que fue casi un mes y medio por El Salvador. Así que muy contenta y además agradecida con ella y aquí un poco retribuyendo un poco ese agradecimiento con Pau y con ustedes. Y bueno, como dice Pau, yo me encargo de las categorías de HPC aquí en Perú. Yo tengo un poco más de 10 años de experiencia en el negocio de retail, básicamente siempre desde el lado del autoservicio, no del consumo masivo, pero siempre en grandes plataformas como lo que es acá en Perú, supermercados peruanos, hipermercados Totus, que es del grupo Falabella, que es un grupo chileno, y supermercados peruanos, un grupo peruano bastante grande en retail. He tenido la oportunidad también de conocer muchos negocios fuera, en Colombia, en Brasil, en Chile, siempre en el rumbo de los supermercados, así que pues bastante enfocada en ello, ya con Dollar City, un mundo nuevo, empresa salvadoreña y aprendiendo de este negocio bien particular que es Dólar, porque tiene una estrategia totalmente diferente al resto, así que muy contenta y bueno, con muy agradecida por el espacio también para que me hayan seleccionado. Súper. Bueno, gracias, Fati. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Sí. Súper. Bueno, Fati, como te comentaba, el tema que estamos trabajando nosotros se llama Grit, es un libro de una psicóloga que se llama Angela Duckworth. El libro se llama Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Es un término que ella ha acuñado, que significa, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, y bueno, te vamos a presentar rapidito un poquito sobre este tema. La autora básicamente aquí nos cambia la idea tradicional de lo que significa lograr el éxito. En lugar de creer que solo el talento nos lleva a los logros, ella demuestra que el factor más importante es el grit. El grit, ella es un término que ella ha acuñado que significa la combinación de pasión y perseverancia para alcanzar metas a largo plazo. Ujú. Ella explica una fórmula sencilla, pero muy importante, y es que el esfuerzo cuenta el doble. El esfuerzo es necesario para desarrollar habilidad, talento por esfuerzo, y también para aplicar esa habilidad y lograr el resultado final, es decir, habilidad por esfuerzo. Entonces, para ello, el grit se vuelve clave para alcanzar el éxito verdadero en cualquier disciplina, porque no simplemente basta con tener talento o tener una habilidad, sino que tienes que trabajar esos aspectos en el largo plazo. Un poquito más hablando sobre esto, pues ser greedy, ella lo habla así, ser greedy no es solo trabajar duro, sino trabajar con dirección. La autora explica que es fundamental tener una jerarquía de metas. Todas las metas diarias o metas de bajo nivel, por ejemplo, deben estar alineadas a una meta de nivel superior. Esta meta central actúa como una brújula vital en el camino hacia el éxito porque le da propósito y le da dirección a todos los esfuerzos que uno hace. Esto lo podemos ver en las empresas, pues que por eso es que definimos metas, porque es nuestro norte, es lo que va a definir nuestras acciones para lograr los compromisos que queremos. La buena noticia es que el grit no es algo con lo que se nace, sino que es una cualidad que se puede desarrollar a lo largo de la vida. La autora propone 4 pilares clave para hacer crecer, que crecen de adentro hacia afuera en las personas, y es el interés, la práctica, el propósito y la esperanza. El interés es básicamente descubrir aquello que te apasiona y desarrollarlo con el tiempo. La práctica habla sobre practicar con enfoque, atacando siempre esas áreas de mejora, esas áreas débiles y buscar retroalimentación para mejorar cada día. El propósito se centra en conectar el trabajo con algo más grande, conectarlo con algo más grande, que tenga un impacto positivo en la sociedad y que pueda beneficiar a otros. Y la esperanza es creer que se puede mejorar con esfuerzo y enfrentar los retos con una mentalidad de crecimiento. Aquí podemos ver los fracasos como algo temporal. Entonces, Ujú. estos pilares parecen muy personales, lo explica ella, pero es algo que también se puede contagiar, que no se queda solo en uno, puede transmitirse a través del ejemplo, a través del ejemplo en los entornos de trabajo, en los entornos familiares, y así poco a poco se crea una cultura. Y es aquí donde el rol del líder se vuelve clave.
Las investigaciones que ella hizo han demostrado que en organizaciones, en equipos deportivos, incluso en la familia, se puede fomentar una cultura de grit, una cultura de pasión y perseverancia. ¿En qué consiste? Pues es en construir un ambiente donde el esfuerzo, la persistencia y la mejora continua no solo sea algo que se espera, sino algo que se valore y que se reconozca. Ujú. Porque obviamente una cultura donde la resiliencia se celebra inspira superación, le da esa motivación a la gente de seguir mejorando. Entonces, tu liderazgo, Fati, tiene el poder de moldear una cultura. Tú puedes ser una figura que no solo dirija, sino que inspire tenacidad y un propósito dentro de tu equipo. Entonces, esto es de manera muy general, Fati, el tema que habla de la pasión y la perseverancia, de que no solamente es tener una habilidad, nacer con un talento, no es solamente Ujú. saber cantar, sino desarrollar esa habilidad para poder llegar a ser un gran cantante. Entonces, ahora mis compañeros me van a ayudar con una serie de preguntas para que tú nos puedas contar rápidamente cómo tú lo ves, cómo lo aplicas en tu día a día, en tu ámbito laboral, o incluso puede ser fuera del ámbito laboral, pues. Ya, Eh, perfecto. y bueno, Lili. Hola Fátima, mucho gusto. Mi nombre es Lilian, compañera de aquí de Paola, ¿verdad? Y el resto de los compañeros que estamos trabajando para presentar este trabajo final. Entonces a mí me toca hacerte unas preguntas, Ujú. ¿verdad? Ya tú nos comentabas un poco, eh, bueno, sobre tu experiencia profesional y bueno, nos contaste que trabajaste en un montón que conoces un montón de mercados a nivel internacional y pues me imagino que eso pues llevó un tiempo, llevó dedicación de tu parte y perseverancia. Entonces justamente a la luz de lo que Paola acaba de explicar es lo que nos gustaría conocer un poco más desde tu experiencia, ¿verdad? Entonces Ujú. te vamos a hacer esas preguntas que Paola está proyectando. Primero, ¿qué aspectos de tu rol te generan más interés y pasión, verdad? Y a Paola explicaba que el interés es descubrir algo que te llama la atención, pero ya pasión conlleva un poco más a comprometerse Ujú. con esa idea o con eso que te gustó. Ujú. A ver, con todo lo que he escuchado en la introducción también me vienen muchas ideas a la cabeza. La verdad que voy a leer ese libro, está muy bueno y muy alineado a lo que, por lo menos en mi experiencia, he podido identificar. No soy experta ni erudita como la autora, pero me hace mucho match muchas cosas de las que explicaba Pau. ¿Qué aspectos de tu rol te generan más interés o pasión? A ver, yo lo voy a combinar con dos cosas. Mi interés por este negocio del supermercadismo en general nace desde que yo era muy chiquita. O sea, mis juegos predominantes eran comprar y vender las cosas de la despensa de mi casa. O sea, yo sacaba el arroz, el azúcar, las frutas y todo lo ponía en la sala, agarraba la ropa de mis papás, las pastas de dientes, todo lo ponía y yo armaba una tienda en la sala del comedor y eventualmente yo tenía el dinero del monopolio y con eso hacía que mi hermano, mi mamá, todos vinieran a comprar, la abuela, todos. Entonces, creo que es un interés muy genuino el que a mí me nació desde pequeña, el hecho de vender y comprar productos, ¿no? Entonces, yo crecí con eso a medida que fui, bueno, colegio, universidad, estudié administración, que es una carrera bastante amplia y que te permite encajar en diferentes rubros. Eh, Finalmente llega mi aterrizaje en un área comercial que empieza siendo en aviación. Yo trabajaba en LAN, en lo que era LAN en ese entonces, ahora es la TAM. Entonces ahí descubro esta área del universo comercial y ahí es donde empiezan a hacer esta pasión por este negocio, ¿no? Entonces, digamos que yo hoy por hoy, ya después de tantos años, hago el match, ¿no? Tiene sentido lo que mi niñez me llevaba a jugar con lo que al final terminó siendo mi pasión, ¿no? Ahora, ¿por qué termina siendo una pasión y por qué termina siendo de tan interés para mí? Porque ya en la construcción personal, más allá de lo profesional, lo junto mucho con el propósito que tengo de vida, que no es fácil de descubrir, les cuento.
toma tiempo entender qué uno quiere como propósito general, pero a manera personal descubrí que el valor de la persona es muy importante para todo crecimiento, sea personal, familiar, profesional, o sea, cómo tú te ves incluso, ¿no? Qué tanto te valoras a ti mismo como persona, ¿no? Y creerte que puedes lograr muchas cosas, que eres una buena persona, que te puedes cometer errores, pero que también te puedes levantar y seguir adelante, ¿no? Y generar ese valor. Entonces, para mí fue un proceso tan largo el tema de aprender a valorarme como persona, que eso me llevó a una pasión, que finalmente es mi propósito, ¿no? Que es entregar valor a las personas que me rodean. Y eso lo llevo a mi trabajo. ¿En qué sentido? Eh, Cuando yo escojo el surtido de una categoría, por ejemplo, pienso en el cliente y digo, oye, el cliente, mi cliente peruano de a pie, gana a diario, tiene 20 soles en el bolsillo. 20 soles son equivalentes entre 4 a 5 dólares, 6 dólares. Eh, Necesito ofrecerle un producto de calidad, pero con un precio accesible. Y esto independientemente a dólar, que tiene sus precios súper baratos, en cualquier negocio en el que he estado, ¿no? Poder entregar valor con productos de calidad, con buenas negociaciones y entregarle valor a ese cliente y que diga, ay, puedo comprar mi arroz, mi aceite, un pollo, fruta, un yogur y comprarle un helado a mis hijos y poder sentarme a la mesa con ellos y darles un plato de comida sin tener que sufrir porque no pude comprarle la canasta básica a mi familia, ¿no? Entonces, para mí termina siendo ese como que un círculo completo, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos de mi rol me generan más interés? Básicamente, o pasión, es básicamente eso, ¿no? Poder ser el conductor a elegir un portafolio con una negociación que obviamente tiene que redituarle a la empresa, porque si no, ¿para qué estoy? Pero que al final termina siendo de gran impacto para el cliente y que el cliente lo valore y que diga, qué rico fui a Dollar City y pude comprar todo lo que yo necesitaba para mi familia, para mí, y con productos buenos y construir desde ese punto tranquilidad para la familia, ¿no? Entonces, Ujú. ahí es donde apunta mi interés y mi pasión dentro de mi rol como compradora. Súper. Gracias, Fátima. Y gracias por darle bastante pensamiento, porque justo nos explicaste cómo desde pequeña te fue interesando este tema y qué es en lo que ahora te has convertido, ¿verdad? Que sos Ujú, esa persona punto focal y más que un punto focal en buscar ese tipo de productos que puedan tanto retribuir a la empresa, pero también al público meta. Y creo que ese propósito que tú descubriste al final se conecta también un poco con esta siguiente pregunta. Ese propósito que tú nos comentaste que descubriste, ujú. ¿verdad? Que es como algo bien general. ¿Cómo mantienes tu motivación y entusiasmo en tu día a día profesional? Mira, yo le voy a añadir de repente dos ingredientes a lo que les contaba antes. La motivación, o sea, uno la genera. En la vida uno puede tener alrededor mil y un preocupaciones, dolencias, familiares enfermos, problemas económicos, qué sé yo, ¿no? Pero eh, en mí personalmente yo soy una mujer de fe, entonces yo creo mucho en Dios y en todo lo que eso significa, ¿no? Entonces para mí mi motivación es decir, tengo que ser agradecida. O sea, yo, por ejemplo, camino mucho de la oficina a mi casa porque estoy muy cerca y veo mucho a la gente. Veo a la gente que sube al transporte público y digo, qué bendecida soy. Tengo un carro, tengo un departamento bonito, cómodo, tengo comida en la refri para toda la semana. Entonces digo, wow, yo soy millonaria. Tengo mamá, tengo papá, tengo mis hermanos. Entonces, yo eso para mí es, y tengo un sueldo que me deja vivir y que puedo tener, digamos, esos extras como persona para disfrutar la vida, ¿no? Entonces, más mi fe, para mí esa es mi motivación diaria y las ganas que me llegan todos los días a levantarme y a trabajar, además de que claramente siempre con ese propósito de vida al final, ¿no? O sea, no tengo que hacer las cosas por hacer, las hago por mí y por alguien más, ¿no? Entonces, esa para mí son grandes motivaciones, siempre mantener el ánimo. Es una lucha porque uno se levanta y dice, no quiero ni siquiera tomar desayuno, ni bañarme, ni ir a trabajo. No, hoy no. Entonces, eh, al final es eso, decir, bueno, o sea,
mira la situación en que estás, seamos agradecidos y honremos el día a día. De repente no tienes que estar todo el día con la energía a 100, ya estaría al 80, pero igual lo hago bien, igual lo hago con cariño, lo hago con ánimo, porque al final es la vida de uno, ¿no? Y los días pasan y al final no queremos llegar a los 80 años y decir por qué pasó, por qué no hice o esto, ¿no? Entonces, como que hay que sacarle la vuelta al día a día y como profesional me gusta mi trabajo, me motiva el propósito que tiene Dollar City, tengo grandes compañeros, que también es muy reconfortante poder trabajar con ellos y eso también te da energía en el día a día. Eh, Saber que voy a llegar a mi casa y voy a jugar con mi perrita, voy a salir a caminar, voy a ir a hacer ejercicios, digo, hay vida, ¿por qué no estar feliz? Entonces, estamos completos, ¿no? Entonces, y si algo no está completo, igual decir, estamos acá y tenemos un propósito y por algo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo todo el día me voy construyendo en la cabeza y motivando para mantener la energía y sobre todo dar de mí también una buena versión, ¿no? Porque al final nos van a recordar, nos vamos todos a un cajón. Entonces, al final, queremos ser recordados con una buena imagen, a dejar algo, aunque sea un poquito, en alguien más, desde la persona que nos recibe en la puerta, y darle un buenos días con una sonrisa bien grande, porque nadie sabe lo que está pasando a él, ¿no? Entonces, eso es un poco de donde voy sacando esa motivación día a día, ¿no? Sí, y yo lo veía bien relacionada también con el propósito que nos comentabas en la pregunta uno, que es entregar valor a las personas, ¿verdad? O sea, Ujú. tanto a los clientes, pero también a la empresa. Entonces creo que eso se conecta bastante con la motivación, ¿verdad? Porque ya no solo estás enfocado en tú como persona, sino que en entregar un bien a los demás y a todo eso, si le sumamos, pues, que el hecho de que sos religiosa, Ujú. entonces, que eso tiene que ver también con hacer el bien a los demás, etcétera, ¿verdad? Yo soy católica, pero no sé de qué religión serás tú, pero Católica creo también. que sí, se parecen y entonces creo que ya todo eso pues tiene sentido y hace que uno se motive en el día a día. Claro que pueden haber días malos, pero una buena práctica que tú mencionaste es practicar el agradecimiento. Y eso, te lo digo, siento que no es algo que cualquier persona con talento de liderazgo lo tiene. Así que creo que es algo muy, muy positivo eso que dijiste de practicarlo del el agradecimiento diario. Ujú. Em, con respecto a la pregunta 3, nos gustaría escuchar si nos puedes dar algún ejemplo de una meta a largo plazo que hayas alcanzado por la perseverancia, ¿verdad? Es decir, por practicar resiliencia, tal vez una mentalidad de mejora continua, tal como bueno, lo menciona la autora en su libro. Ujú. A ver, una meta a largo plazo, yo creo que yo soy una persona muy ansiosa, ¿ya? Entonces algo que aprendí es a no ponerme plazos tan largos, porque me genera ansiedad llegar, ¿en qué momento llego? ¿En qué momento llego? Entonces, en mi caso muy personal, quizá no me ajusto tanto a la pregunta de un largo plazo, de repente a un mediano, pero sí que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo ingreso a supermercados peruanos, fue mi primera jefatura. Y para mí eventualmente eres un gran reto porque pasas a ser un analista senior a una jefatura con 3 personas a cargo, en donde no sabes, digamos, a qué te enfrentas, porque no sabes, recién vas a conocer a personas desde cero, recién vas a conocer un rol nuevo y recién te vas a conocer a ti mismo en una posición de liderazgo. Entonces, para mí eso fue un cambio súper complejo, ¿no? Que sí, incluso yo misma busqué de tener un acompañamiento para que me pudieran ayudar un poco a encauzar todas estas 3 grandes dificultades que yo veía en ese momento. Pero creo que a los 3 meses ya empecé a agarrar carrera y dije, bueno, lo que yo quiero es ser gerente. En ese entonces era como un gerente central, digamos, dentro de la compañía, ¿no? Y liderar más áreas, conocer más el negocio, poder sentarme a la mesa con el CEO de la compañía y todo su primer nivel y poder estar con ellos en reuniones y poder contarles mi trabajo y ver todas las sesiones que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que en ese rol no me puse un periodo de tiempo, pero sí que dije, eh, necesito
perseverar para llegar a este rol que yo quisiera. Acá quiero construir mi línea de carrera y a partir de acá ya me voy a cualquier otro lado a seguir aportando, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de mis grandes metas Ujú, en el mundo profesional y sí hay que perseverar, o sea, la palabra sí es perseverancia y es una carrera de largo aliento. Hay mucho que construir y si tuviera que darles un consejo, no es construir hacia afuera, es construir hacia adentro, porque esa perseverancia no pasa por decir, ah, tú tienes que, o sea, hacer bien mi rol, ¿no? Ya le delegué a tal persona, ya hizo el reporte que yo quería. No, porque al final cualquiera puede hacerlo, puede haber una máquina que pueda hacer ese reporte automáticamente y no pasa. Es construir desde adentro, ser tu mejor versión para poder entregar a los demás un buen liderazgo o por lo menos una buena amistad, un buen compañerismo, ¿no? Y poder ser compañero y poder entender por qué no logra hacerlo tan rápido como yo. A mí me pasaba mucho eso. Yo soy muy rápida. Y decía, ay, esta chiquita se demora 15 días y yo ya lo hice en una hora, no entiendo. Entonces, no puedo pensar así, tengo que pensar por qué a ella le pasa eso, ¿no? Y eso es algo que uno va aprendiendo y le va metiendo perseverancia porque es como, Fátima, paciencia, Fátima, tienes que aprender a que no todo el mundo lo hace igual que tú, no tienes que ser controladora, tienes que empezar a entender, a comprender y a construir desde esa base para sacarle el potencial a las personas, no pensando en que, ah, yo soy el líder, no, entonces al final terminé siendo ese rol que yo quería, ujú. sentándome todos los martes en la mesa del directorio junto al CEO que maneja todo el negocio de retail de esta gran empresa que le dio de InRetail, y que él viniera a mi oficina y se sentara y decirme, Fátima, ¿cómo vamos a hacer para crecer el negocio la próxima semana? Porque se está cayendo esta parte de las categorías, que no sé qué. Entonces, al final fue una construcción dura, tuve que pasar por muchos líderes también nefastos, que eso también es parte de lo que uno experimenta Ujú, y aprende, de verdad, líderes que a veces tienen mucha envidia de lo que uno puede lograr porque ven una persona, una perseverancia y dicen, oye, ¿cómo esta chiquita a sus 28 años está logrando todo esto y yo sigo acá? Ah, no, entonces yo me tengo que imponer. Entonces, ujú, hay personas que no saben lidiar con eso y para mí al final una conclusión muy grande de todo esto, además de perseverar para lograr lo que uno quiere de manera adecuada, respetuosa y creciendo uno mismo, no atacando a nadie más, no, sino uno mismo, es que uno no crece si no crece el equipo. Uno no crece por sí solo. O sea, a mí me ascienden porque mi equipo creció y porque mi equipo dio su máximo y su 100% y yo ayudé a que ellas lograran eso. Sin eso yo no hubiera podido haber ascendido, porque eso es reflejo del trabajo en conjunto y en equipo que se logra. Entonces uno hace su camino, sí, pero también tiene que mover lo que está a su alrededor de una manera positiva para que eso finalmente se proyecte y se alcance con esa perseverancia. Cuesta, pero se logra. Hay que meterle harto trabajo. ujú. Me parece que lo que mencionabas al primero está bastante alineado con lo del autor y que es lo que Paola explicaba en la presentación, que a través de esfuerzos mínimos uno logra resultados medios y de los resultados medios puede uno alcanzar una meta a largo plazo, que es lo que tú pues has hecho a lo largo de los años. Te fijabas metas pequeñas, pues para, me imagino, no frustrarse uno y creo que tiene todo el sentido del mundo y veamos lo lejos que has llegado pues hasta ahora. Entonces, otra cosa que me llamó la atención cuando hablaste de meta a largo plazo fue hablar en trabajar en uno mismo, ¿verdad? Entonces, tú practicando ciertos valores cada día, como la perseverar en tener paciencia, digamos, eh, el potencial que hay detrás de todo esto, pues para convertirte en alguien que muy humildemente tú dices, no, no me considero líder, pero yo creo que sí tenés como ese tipo de mentalidad porque al final pues uno está buscando liderar un equipo, ¿verdad? Entonces creo que las personas sientan que uno las apoya, ¿verdad? Al final las personas se sienten como comprometidas con uno y como Exacto. decís, pues crecen todos juntos, ¿verdad? Cuando las cosas van marchando bien. Eh, Quizá pasando ya a la pregunta número 4, desde tu experiencia, ¿cómo has superado fallos o crisis con perseverancia y aprendizaje?
Eh, mm, 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 mm. Mira, aquí voy a sumar un poquito de mi tema de fe. Compartimos el catolicismo, pero yo les digo, yo oro todos los días. Entonces, ¿cómo supero fallos y crisis? Yo digo, Señor, te lo entrego y en tus manos está y me perdono. ¿Ya? Y yo creo que esa es una palabra clave. A veces uno mismo, en todo aspecto, no solo en lo profesional, se da mucho, ¿no? Ay, ¿por qué no hice esto? ¿Pero por qué fallé? ¿Pero por qué esto? Es importante poder perdonarse uno mismo y decir, ok, no lo hice como esperaba, pero sí que de esto saco un aprendizaje y puedo hacerlo mejor la siguiente. Y también te vas a seguir equivocando, pero el hecho de poder perdonarse y superar ese momento, digamos, de fallo que uno tiene, creo que Sí. es súper relevante, ¿no? Porque finalmente uno construye en el cerebro ideas, experiencias, historias, y no es bueno quedarse con eso ahí, ¿no? Es, ok, sí, pasó, fallé, sé que puedo mejorar A, B y C, me perdono y continúo, ¿no? Y eso se Ujú, cruza con la perseverancia al final, ¿no? Porque la perseverancia yo creo que es una palabra bien relevante, ¿no? Y que te lleva a eso, a continuar, ¿no? Es como ese motor que uno encuentra y dice, de donde sea, saco la energía y saco la fe y sigo adelante, ¿no? Entonces, ujú, yo cuando me pasa eso, y les voy a contar, ¿no? Hace poquito, el jueves tuve una presentación, sí, el jueves, con Mario, que es nuestro gran líder dentro de Dollar City. Era mi primera presentación con Mario después de haber ingresado a la compañía. Yo no lo veía hace 8 meses, hablé en entrevista con él, lo vi en la oficina un par de veces y ahora está en esta entrevista, esta exposición. Entonces fuimos con una perspectiva en conjunto con mi jefe de contarle cómo había sido mi experiencia en estos 8 meses. Al final todo muy bien, sí, pero me faltó la carnecita, dice Mario. Me faltaron los números. ¿Cómo has hecho para...? Y yo, Dios mío. No, en ese momento en que dices, he fallado. No le entregué lo que él quería. Entonces, ujú. al final sí sentí una crisis, porque claro, después de no verlo tanto tiempo, yo estoy acá en Perú, en El Salvador, él no conoce mi trabajo, no lo ve día a día, digo, se ha llevado entonces pues una sensación de que ¿qué está haciendo esta chiquita, no? Eh, pero sí, luego hablé con Federico, que es mi jefe directo, conversamos mucho, al final no fue esa imagen la que se llevó, pero para mí fue un momento de crisis. Y lo único que puedo decir es, bueno, a continuar. Si yo quiero que él sepa realmente todo lo que estoy haciendo, pues de alguna manera le mandaré un correo mensual contándole lo que estoy haciendo y contándole mis accionables y los resultados que están trayendo esos accionables, porque es la única manera de que él sepa, uno, que estoy haciendo, dos, que me conozca y tres, que mi trabajo realmente también tenga retornos, porque si yo quisiera crecer en un futuro en la compañía, tengo que hacerme visible, sobre todo estando tan lejos de la oficina central. Mm. Entonces, para mí sí fue esta semana como que un momento de crisis. Sé que él no se llevó una mala impresión, pero como él dijo, no, me faltó la carnita porque quería ver realmente directamente qué habías accionado, cuando el objetivo de la reunión era otra, pero al final él salió con esto, ¿no? Entonces, cada líder que te enfrentas tiene sus cosas. Finalmente fue una crisis, dije, bueno, a continuar. Y finalmente, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, lo entrego y yo voy a seguir esforzándome y a seguir adelante y bueno, mandaré mi correo mensual, se lo pasaré, si lo lee no importa, si lo lee también, pero voy a hacer el trabajo de y el esfuerzo de para que él sepa cómo estoy yo y cómo estoy avanzando. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje, quizás la próxima me atrevo, lo llamo y le digo, Mario, ¿qué esperas de la reunión? Cosa que ya me anticipo al tema y además el aprendizaje, ¿no? Mantenerlo en el loop de lo que está pasando en Perú para que él sepa finalmente qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Darle Sí. la vuelta, una sonrisa y seguir para adelante y como siempre digo, que sea lo que Dios quiera. Nunca caí mal parada, así que aquí seguimos. Súper. Gabriel, Y vas a comentar algo? sí, preguntarle, solamente, bueno, mencionabas inicialmente de que pues todos hemos pasado por jefes nefastos, vea, y algunos hemos tenido la fortuna de tener algunos líderes muy colaboradores que aparte de una corrección también nos dan alguna dirección, ¿verdad? Entonces, ¿puedes comentar tú de alguna buena experiencia que hayas tenido con algún líder que tú digas, y esto me ayudó a encaminarme de otra forma y a dirigir mi fracaso a otra, en otro Sí, sentido mejor?
Mira, yo creo que yo tengo diferentes líderes en donde puedo rescatar diferentes cosas. Por ejemplo, hablando de mi jefe actual, Federico, Federico es una persona joven, tendrá unos 40 años por ahí, pero ha tenido mucha experiencia en el negocio del consumo masivo, ha trabajado en Europa, en Centroamérica, ha liderado grandes equipos, y él comparte conmigo algo muy particular, creería yo, que es entregar una amistad, ser un buen compañero. Entonces, él finalmente me refuerza y me enseña lo que yo también considero como un valor para un líder, que es dar acompañamiento, que es entregar conocimientos, que es enseñar, que es saber que todos somos trabajadores, pero también somos hijos, también podemos ser padres, podemos ser hermanos. Entonces, que dentro de toda esta exigencia del mundo laboral que cada día es más retadora y más pesada, un día vamos a trabajar hasta los 30 porque ya vamos a ser considerados viejos. Entonces, como todo eso se vuelve un reto, finalmente uno tiene que aprender a balancear. Entonces, por ejemplo, Federico es un líder que es muy amigo, que se presta y es dado a conversar y que te enseña mucho. Entonces, yo rescato mucho de eso de él y es algo que yo me llevo como aprendizaje. Tengo líderes que también fueron muy buenos conmigo, pero eran muy malos con otros, ¿no? Entonces siempre me decían, ¿por qué contigo sí habla muy bien y a mí me gritonea? Yo tenía un jefe que es José Cejas, director comercial de Supermercados Peruanos, un tipo ya mayor de 60 años con una experiencia impresionante, que él cuando algo no le gustaba o no le caía bien decía, concha de la lora, que viene a boludear y te gritaba así, feo, delante de todos, ¿no? Y yo, ay, Dios mío, José, no le grites así. Pero en toda esa circunstancia, su grito, sus formas no eran las correctas, pero el fondo era válido. Entonces, claramente ahí aprendía que a veces hay que ser un poco duro, de repente no llegar a sus niveles, ¿no? Pero a veces también enseñar esa autoridad, ¿no? Y eso lo veo, por ejemplo, también en las familias con los niños. Cuando vas a un restaurante y el niño está que helada y grita y tú ves que el papá como si nada, ¿no? Le importa tres pepinos el resto de mesas, tú dices, hijo, ven acá, ¿no? Lo agarras, lo llevas afuera y no irrumpes a los demás, ¿no? Entonces, y le pones autoridad. Entonces yo creo que también el liderazgo tiene un poco de autoridad, ¿no? Que hay que saber conducirla para llegar a las personas de manera correcta, pero uno también necesita autoridad porque si no, muchas veces pasa que no todo el mundo tiene los mismos principios, valores, pensamientos y empiezan a hacer lo que quieren y no se trata de eso, ¿no? Porque existe la persona soberbia, existe la persona relajada, entonces hay que poner un poco de autoridad para impartir ciertos límites que también generen orden y disciplina en los equipos. Entonces de él rescato eso, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué rescato de este jefe nefasto? Claramente nunca ser como él, eh, pero básicamente es el hecho de nunca tener envidias, nunca buscar el retroceso de alguien para poder destacar uno mismo. O sea, creo que eso no está dentro de mi ADN, pero no me gustaría caer nunca en eso, ¿no? Entonces aprendí de él a tener humildad, a mantener esa humildad y esos pies en la tierra porque uno no es mejor que nadie, ¿no? Uno puede saber un poco más porque los años o la experiencia te lo dan, pero uno no es mejor ni superior a nadie. Entonces, estamos para construir. Eh, entonces, yo creo que de él me llevo eso, ¿no? Y de verdad, yo siempre digo, ¿no? Lo que uno siembra cosecha. Y si supieran en lo que está esa persona, me daría la razón. Entonces, ahora él es el que me pide a mí, por favor, ayúdame a ingresar mis productos, ¿no? Entonces, uno no sabe dónde va a estar luego, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender y mantener eso, ¿no? Entonces, tengo como que esos tres grandes ejemplos en donde yo rescato finalmente lo positivo, ¿no? O lo que vale el aprendizaje. No sé si te respondí tu pregunta, pero eso es algo que me llevo. Sí, sí, no, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, luego esta es la última pregunta, Fátima, y ahí ya te dejamos ir para que disfrutes tu fin de semana. Bueno, la última pregunta tiene que ver con fracasos o negociaciones, pero ¿cómo manejas tú, bueno, ya sean los fracasos o negociaciones? Y la negociación es como una habilidad, ¿verdad? Que es algo que
hay personas que son innatas, pero otras que pueden llegar a desarrollar esta habilidad, tiene más que ver con habilidades interpersonales, Ujú. pero que no salen como tú esperabas. ¿Ya has tenido una situación así? Me imagino que sí, ¿verdad? Por tu trabajo. Sí, definitivamente las negociaciones, muchas de ellas no han salido como yo esperaba, pero yo creo que a ver, uno negocia todo el día, hasta con el perro, ¿no? Cuando quieres, come. Bueno, o sea, es como que todo el día estás en constantes negociaciones con la vida, en diferentes roles. ¿Cómo manejo el fracaso? Voy a responderte esta primera parte. Yo tiendo a darme un espacio. O sea, me pasó algo me abstraigo un poco y respiro y digo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué fracasé? ¿No? Pero de ahí me devuelvo la pregunta, no fracasaste, hay algo que te faltó, ¿no? O algo que pudiste haber hecho diferente, porque sí, a mí sí me pesa mucho la palabra fracaso, ¿ya? Entonces como que trato de darle vuelta. Entonces sí salgo un poco del problema, respiro, me distraigo y luego vuelvo a ingresar y digo, me hago estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Pero sí, personalmente, creo que eso es muy personal. Yo sí me tomo un espacio para respirar y poder un poco, no repensarlo demasiado, pero decir, ok, a ver, ¿qué fue? A una revisión rápida y digo, ah, acá está. Entonces ya. Eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Hasta cuando uno pelea con el enamorado, ¿no? Cuando ya sales de la discusión dices, ah, sí, pues acá la fregué, ¿no? Entonces, como que ese espacio, esos 10 segundos antes de hablar o esos minutos post fracaso para reflexionar, creo que ayuda mucho y así lo manejo yo. Y Ujú. alinear, acá decimos hay que alinear los chakras, ¿no? El Sí, centro. Entonces, como que respirar para volver al centro y poder pensar con sí. claridad las cosas y enfriar un poco la cabeza, ¿no? Eh, y cómo manejo las negociaciones que no esperaban cómo salían. Uy, ahí sí a veces me puede frustrar mucho porque eso conlleva el resultado de la compañía, la habilidad que yo tuve para negociar. Entonces, a veces sí me frustro bastante, pero finalmente me hago la misma pregunta, ¿no? A veces me doy cuenta incluso que no soy necesariamente yo, sino que tú negocias con otra persona, o sea, no negocias contigo misma en el trabajo, ¿no? Entonces, de repente la otra persona, el CAMO, el director comercial de la otra empresa, está cerrado en sus ideas, ¿no? Entonces, tú le dices algo, no, ah, no. Entonces, claro, te frustras, la negociación no sale, pero ahí que toca analizar a las personas y decir, ¿por qué él dice que no? De repente lo que yo le estoy ofreciendo no es de su interés, entonces siempre me va a decir que no y me voy a frustrar cada vez que me sienta con él. Entonces, ahí lo que hago nuevamente es, ¿qué está pasando? Siempre es, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué es lo que busca la otra persona? ¿No? Entonces ahí empiezo otra vez con las preguntas en la siguiente negociación. A ver, cuéntame un poco qué es lo que quieres lograr, porque de repente no te estoy entendiendo. Ya, te explico. Entonces, esa conversación y ese poder sacar información, que puede sonar un poco duro, pero no tiene que tener más información, más poder. Entonces, le vas sacando Mm. información y esa información la transformas en positivo claramente para poder llegar a esa negociación. Entonces, yo como lo manejo siempre con eso, con salir un poco del problema, darme un respiro y analizar un poco qué es lo que sucedió sin repensarlo mucho y decir, ok, vamos de vuelta. Entonces, esa es la forma, la herramienta que yo tengo para poder salir adelante con una negociación o un fracaso, ¿no? Y bueno, eso es una negociación. Ya los fracasos en la vida de repente será para otra conversación, pero para este tipo de temas sí, salgo del problema y consulto y hablo, ¿no? Fede, me pasó esto o a mi par, ¿no? Diani, a mí me pasó esto, ¿a ti te pasó lo mismo? Ah, sí, pero hice esto, aquello. Ah, tienes razón. Entonces, como que te llenas de información adicional y de aprendizajes de otros que también pasaron por lo mismo y eso también te da mucha retroalimentación y ves cosas que tú no, en ese momento no lo veías, pues, ¿no? Sí, y también se alinea bastante pues con lo que menciona la autora con respecto a buscar feedback, ¿verdad? Sobre algo que no salió como uno esperaba, ¿verdad? Entonces busca obtener esa retroalimentación, ¿verdad? Ujú. Para ir mejorando, pero te agradecemos por compartir y por tu tiempo, ha sido bien valioso y creo que bueno, Paola nos sugirió entrevistarte, pero creo que siento que todo lo que has dicho se alinea como bastante como con los temas que estamos estudiando y que vamos a presentar. Así que
en buena hora, como dicen. Así que no sé si alguien quisiera agregar algo. Sí. Bueno, yo nada más, chicos, no sé si tienen algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien de mi parte. Súper. Bueno, eso sería todo nada más, Fati, de verdad, muchísimas gracias. La verdad que superó mis expectativas, te agradezco muchísimo todas las experiencias que nos compartiste, de verdad que nos han servido muchísimo, hemos tomado nota, entonces ahí pues te vamos contando qué tal nos va. Por favor, sáquese ese 20. Ajá. Bueno, acá el 20, un poquito más alto. Bueno, o sea, aquí es el 10. Bueno. 10 de 10. Bueno, nada más entonces, Gracias, eso sería todo por nuestro lado, Fati, nuevamente gracias y bueno, que disfrutes tu fin de semana y ahí nos estamos escribiendo. Gracias, chicos, un gusto, muchos éxitos. Muchas gracias, Fátima, mucho gusto. Gracias. Gracias, chao. Bye.